es establecer que se debe proteger la entidad bancaria y específicamente a los depositantes, sobre todo en un sistema financiero nacional donde los bancos han perdido la capacidad que tenían años atrás. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y dando continuidad a los temas de derecho que venimos tratando en esta plataforma de YouTube, hoy vamos a separarnos un poco de lo que es el derecho constitucional y el derecho procesal para tratar un tema de actualidad, como lo es el caso de Banca Amiga. Cuando hablamos de temas de actualidad, nos vamos a referir a la normativa bancaria en protección de los derechos de los depositantes. ¿Por qué este tema? ¿Por qué tratar este asunto? Pues bien, porque la situación que ha acontecido en los últimos días con la institución bancaria denominada Banca Amiga ha generado mucho ruido, ha generado muchas dudas en la colectividad, y ello puede dar lugar a corridas bancarias, a retiros de depósito y por lo tanto a una desestabilización en el sistema financiero nacional. La idea es dar a conocer lo que son todas las normativas o lo que es la normativa específica en materia de protección bancaria, a fin de que todas las personas que vean este programa puedan tener una noción más o menos general de esa normativa y de la protección que brinda la ley. En este sentido, tenemos que, cuando hablamos de quiebras bancarias, cuando hablamos de intervenciones bancarias y de aspectos como los que vamos a referir, no se trata de situaciones que son propias o exclusivas del sistema nacional. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, en los Estados Unidos de América, que tiene gran tradición en lo que respecta a la protección bancaria, observamos, por ejemplo, cómo en el año 2023 cerraron o se intervinieron 3 bancos, específicamente el Silvergate Bank, el Silicon Valley Bank y Signature Bank. Además de eso, si nos remontamos un poco atrás al año 2008, cuando fue la crisis bancaria en los Estados Unidos, hubo intervención de bancos como el Lehman Brothers y el Washington Mutual. Es decir, es una situación común a nivel mundial que esto pueda suceder, que esto pueda acontecer. Pero en todo caso, ¿de qué vamos a tratar? De los criterios tanto de doctrina así como de legislación al respecto. Y cuando hablamos de doctrina, me parece interesante citar de inicio un ensayo denominado La concurrencia bancaria en Venezuela después de la crisis bancaria financiera de 1994. Un ensayo elaborado por el profesor Emanuel Borgucci, que es investigador de la Universidad del Zulia. Señala el profesor Borgucci lo siguiente: la actividad bancaria, a diferencia de otras actividades económicas, es un servicio público, bien público, cuyo deficiente comportamiento lo sufren gran cantidad de personas, naturales y jurídicas, ya sean estas pudientes o de escasos recursos. Es por esta razón que el Estado tiene la crucial responsabilidad de garantizar mediante órganos especializados el sano funcionamiento del sector. Entre los objetivos de la regulación bancaria se encuentran los siguientes: promover una efectiva intermediación con niveles aceptables de riesgo, vigilar que el sector tenga un nivel adecuado de capitalización, sancionar aquellas instituciones que incurran en operaciones consideradas al margen de la normativa legal vigente en materia bancaria y garantizar los haberes del público en las instituciones financieras. De entrada, tenemos que señalar que en materia bancaria las instituciones del sector están excluidas de beneficios de atraso y del procedimiento de quiebra. Es decir, a pesar de que son
empresas mercantiles que se rigen por el Código de Comercio. Sin embargo, la posibilidad del cierre de la institución y la liquidación no se hace por los canales regulares que prevé el Código de Comercio para las compañías mercantiles. Y estamos hablando, por ejemplo, de situaciones como es el beneficio o el estado de atraso o la quiebra, que sería el más grave de todo. La Ley de Instituciones del Sector Bancario que viene de diciembre del 2014 establece una serie de normas que regulan todo lo que procura ser la protección de los depositantes en las distintas entidades bancarias. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 151, que habla del levantamiento del velo corporativo, cuando existan situaciones que permitan presumir que con el uso de las formas societarias se ha tenido la intención de violar la ley, la buena fe, producir daños a terceros o evadir responsabilidades patrimoniales. Con tal medida, el juez podrá desconocer el beneficio y efecto de la personalidad jurídica de las empresas y determinar que las personas que controlan o son propietarios finales resultan solidariamente responsables en cuanto al aspecto patrimonial concierne. Fíjense, estamos hablando del levantamiento del velo corporativo, una figura que está en la ley, como lo estamos leyendo, y que puede ser utilizada no solamente en materia bancaria, sino en distintos aspectos, en todo caso de las sociedades mercantiles. ¿Por qué hablamos del levantamiento del velo corporativo? Porque se entiende a nivel general que las sociedades mercantiles son distintas de la personalidad de sus socios, que no se confunden unas con los otros, que los accionistas y las sociedades son dos cosas distintas. Por lo tanto, existe esa especie de velo corporativo que protege a los accionistas en relación con las actividades de la sociedad. Y es un punto que en algunas situaciones ese velo tiene que descorrerse, ese velo tiene que levantarse para ir más allá de la apariencia, de esa ficción que se da por efecto de la constitución de la sociedad, para ir al fondo del problema, al fondo del asunto, que puede ser que esté en las personas de los accionistas, de los directores, de los responsables como tal. El profesor José Antonio Mushi Borjas, en un libro que se titula El abuso de la forma societaria, establece que en determinadas circunstancias que insistimos en calificar de extraordinarias, el juez o la administración pública, según los casos, pueden desconocer la personalidad propia e independiente de la sociedad, esto es, concluir que los socios y la sociedad no son sujetos diferentes, que las entidades de los socios y la sociedad en los hechos se confunden. Es decir, una medida, en este caso el levantamiento del velo corporativo, que trata de ir más allá de los aspectos simples o societarios para ir también en relación a la persona de los accionistas. En casos como el que vamos a referir más adelante del Banca Amiga, puede haber toda una situación que tenga que ver con la personalidad de los socios, con la responsabilidad de esos accionistas que fungen a su vez también como miembros de la junta directiva de este banco. Volviendo a la ley de instituciones del sector bancario, el artículo 181 establece los diversos supuestos para la aplicación de las medidas administrativas y en caso de que existan fundados motivos de situaciones de iliquidez o insolvencia que pudieran ocasionar perjuicios para los depositantes o acreedores, así como para la solidez del sector bancario. Entre estas medidas están colocación de recursos en el Banco Central de Venezuela, reposición de capital, prohibición de pagos de dividendos, designación de funcionarios con poder de veto en la Junta Directiva y Comité. Son en total 18 numerales distintos, diferentes, que establecen medidas para asegurar la estabilidad de las instituciones bancarias. Por su parte, el artículo 245 nos habla de transferencia de activos y depósitos y el 247 de la intervención, así como la liquidación que aparece en el 257.
intervención del banco como primer punto y al final la liquidación de la institución. Por su parte, el artículo 258 establece medidas contra los administradores y directores y otros. Entre esos otros estarán los accionistas por situaciones de fraude bancario o financiero. ¿Cuáles son las medidas primigenias, inmediatas, que normalmente se toman en este tipo de situaciones? Una de ellas es la intervención a puertas abiertas. La superintendencia y las demás entidades e instituciones que ejercen los controles en el sector bancario pueden ordenar la intervención de la institución a puertas abiertas. Es decir, el banco no deja de funcionar, el banco no deja de prestar servicios y los particulares pueden incluso hacer operaciones de intermediación financiera, pueden retirar su dinero, pueden depositar en la misma, etc. Es decir, se permite la operación, pero se prohíbe el pago de dividendos, así como la ejecución de nuevas inversiones, y se designan funcionarios, en este caso por parte de la superintendencia y demás organismos de protección, en la junta directiva. Es decir, que haya una supervisión, que haya una fiscalización constante, permanente de esa institución que aparentemente ha incurrido en irregularidades, que tal vez para el momento de la intervención a puertas abiertas no han sido establecidas de manera definitiva, pero a los efectos de evitar el riesgo, entonces se toman este tipo de medidas. Es decir, se impide el pago de dividendos, se designan autoridades, pero se permite la operación bancaria como tal. Uno de estos ejemplos es el caso de Banesco. Banesco, que es uno de los principales bancos del país, fue intervenido en el año 2018 por investigaciones relacionadas con el mercado paralelo de divisas. Esa intervención, que fue a puertas abiertas, fue levantada en 2019, después de 9 meses de haber sido decretada. ¿Qué pasó? Al final de cuentas, Banesco demostró que no había las irregularidades del caso como tal, o que ameritasen una intervención a puerta cerrada y por lo tanto también una liquidación del banco. Siguió operando como tal y ahora está en perfecta normalidad. Otra figura es la de la intervención a puertas cerradas. La intervención a puertas cerradas supone que se venden en su totalidad las operaciones de la institución bancaria hasta que se decida la posibilidad de liquidar la institución. ¿Qué significa esto? El banco deja de operar y se interviene para hacer las auditorías, los exámenes, las revisiones que el caso amerita como tal. Un ejemplo de esto fue el caso del Banco Federal, que se ordenó la intervención a puertas cerradas y la liquidación en definitiva del banco, ya que no realizó los aumentos de capital que le habían sido exigidos, presentó déficit en el encaje legal, no incrementó los activos líquidos, no mejoró la intermediación financiera y no constituyó las provisiones necesarias. Es decir, dos tipos de intervención distinta, a puertas abiertas y a puertas cerradas, siempre tomando en cuenta la gravedad del asunto. Pues bien, como lo decía al principio, la idea era poner en contexto todas estas medidas en relación con el caso Banca Amiga, y haciendo una cronología de este banco, de esta situación, tenemos que el 19 de abril de este año 2024 fueron detenidos los ciudadanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Gracia Suárez, directivos de Banca Amiga, por presunta participación en la trama de corrupción denominada PDVSA Cripto, indicándose que la mencionada entidad bancaria operaba como custodio de las divisas de los empresarios que estaban interesados en hacer trámites con PDVSA. Allí tenemos que también se están imputando a estos directivos
los delitos de traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales, valimiento de relaciones o influencia, asociación para delinquir. Es decir, delitos extremadamente graves. Uno de los casos que se ha mencionado allí por parte de la Fiscalía es que estos directores de banca amiga les asignaban buques petroleros para su comercialización. Ellos lo vendían o lo recibían a un precio muy barato, muy económico, y lo vendían a precios de mercado, no ingresando esos dinero por la venta de los buques de petróleo a el patrimonio o al peculio nacional, no ingresaban a las arcas del Banco Central de Venezuela. En fecha 22 de abril del 2024, Sudeban publicó un comunicado en redes sociales e informa que las operaciones de banca amiga se desarrollan con absoluta normalidad y esta superintendencia realiza un proceso de acompañamiento al Ministerio Público. Por supuesto, esto tiene que ver con generar confianza en la colectividad y, por supuesto, esa intervención de la Sudeban entendemos que va a tomar medidas preventivas, medidas administrativas para proteger a los depositantes, como las medidas que anteriormente señalamos. Lo que llama la atención en el texto del comunicado, esa expresión donde dice que se trata de un proceso de acompañamiento al Ministerio Público, siendo que se trata de dos cuestiones distintas. Una cuestión es la criminal, los delitos cometidos por los directivos del Banco Amiga, y otra cosa es la intervención del banco como tal. Que ese proceso de acompañamiento no significa estrictamente que debe terminar las averiguaciones por parte del Ministerio Público para que la Sudeban inicie a su vez sus gestiones de supervisión y control de la entidad bancaria como tal. Como datos podemos señalar lo siguiente: Banca Amiga, de los 25 bancos que conforman el sistema bancario nacional, ocupa el segundo lugar en captación de divisas, ocupa el sexto lugar en captaciones totales, el noveno lugar en patrimonio y el séptimo lugar en activos. Es decir, es un banco que, a pesar de tener pocos años de fundado, ha tenido un crecimiento muy grande, ha atraído a una cantidad importante de depositantes que deben ser protegidos, en este caso por la Sudeban y también, hay que decirlo, por el Ministerio Público en esta materia. Como para ir concluyendo con esta disertación, tenemos que las estadísticas de bancas amigas nos hacen pensar que el banco puede seguir operando con normalidad, es decir, aparentemente no presenta déficit en lo que respecta a encaje, a depósitos, a dinero que se encuentre allí. Aparentemente no ha habido malversación de fondos, pero sí es necesario que se designen nuevos directores hasta tanto se resuelva la situación penal de los miembros de la junta directiva, los miembros que señalábamos anteriormente, que forman parte de los hermanos de Gracia Suárez, que están siendo imputados. ¿Por qué? Porque estos hermanos eran parte de la junta directiva. Al estar detenidos, se pudiera pensar que la junta directiva queda acéfala y va a haber problemas en la operación del banco y en la toma de decisiones. No creo. En todo caso, la Sudeban puede designar personas de funcionarios de parte de esa superintendencia para que hagan el control y la supervisión necesaria. ¿Es necesario proteger eso? Sí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, algunos podrán presentar o pensar que esta situación criminal debe ser castigada y los miembros de la junta directiva que hemos mencionado podrán ser sancionados por los tribunales penales. Eso es otro asunto. Lo primordial para lo que estamos haciendo esta
conferencia es establecer que se debe proteger la entidad bancaria y específicamente a los depositantes, sobre todo en un sistema financiero nacional donde los bancos han perdido la capacidad que tenían años atrás. Hoy en día los bancos no tienen esa presencia, ese poder económico que antaño representaban, y si se dan situaciones como las que estamos refiriendo, entonces va a ser peor toda esta cuestión. Citando de nuevo al profesor Borgucci, en ese ensayo La concurrencia bancaria en Venezuela después de la crisis financiera de 1994, el profesor Borgucci señala lo siguiente: uno, que el sistema de vigilancia y control bancario venezolano junto con su estructura requieren de un severo reajuste institucional con base a la existencia de un mercado de concurrencia contestable. Fíjense que este ensayo que él escribe es en relación a la crisis, a la grandísima crisis que se vivió en el año de 1994, donde fueron intervenidas muchísimas agencias y bancos del sector privado, como fue el caso del Banco Lotino, por mencionar a uno solo de ellos. Pero es el caso que este informe, si bien es cierto, tiene como base lo que aconteció en el año 94, se hizo años después, y todavía ciertos años transcurridos desde esa fecha y desde la elaboración de este ensayo, estamos viendo que las situaciones continúan, que las situaciones pueden presentarse, que se requiere una supervisión estricta del sector bancario nacional. Por otra parte, el profesor Borgucci señala que la decisión de intervenir, rehabilitar o liquidar una institución financiera es una decisión política sumamente delicada, que responde a una concepción de política pública desarrollada desde la autoridad. Es cierto, es una decisión política, hay que tomarla con prudencia, con ponderación, establecer criterios claros en relación a la intervención y no intervenir bancos por cualquier motivo o por cualquier asomo de duda, pero sí los elementos están allí. Si las inspecciones, si las supervisiones delatan que hay situaciones graves, y por ejemplo el caso de Banca Amiga se está viendo que es una situación muy grave con delitos de alto rango en lo que es la materia criminal, evidentemente que la supervisión debe ser estricta y las medidas de protección deben estar al orden del día. Para culminar, una frase de Harley Withers que dice que la buena banca no se produce por buenas leyes, sino por buenos banqueros. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Gracias.